Bueno, buenos días. Vamos a hablar acerca de esta revisión de compresión medular, de las diferentes patologías que la condicionan en un escenario más allá del trauma. Entonces, para esto vamos a ver la importancia de las imágenes diagnósticas, vamos a hacer una revisión de la anatomía radiológica y finalmente vamos a revisar la patología con base en un formato de casos clínicos de nuestra institución. Como todos sabemos, la tomografía va a ser la primera elección en el escenario de trauma, es ideal para la valoración de estructuras óseas, mientras que la resonancia magnética nos brinda principal información acerca de los tejidos blandos y es ideal para el estudio de mielopatía. En cuanto a las secuencias de resonancia, recordemos que las secuencias contrastadas nos brindan principal información acerca de patologías inflamatorias, infecciosas, neoplásicas o vasculares, mientras que las secuencias contrastadas con saturación grasa nos va a permitir diferenciar qué lesiones tienen contenido graso y qué lesiones no tienen contenido graso. Las secuencias ecogradiente, lesiones que tengan componente de sangre, principalmente hematomas y malformación vascular, y las secuencias de difusión útiles para abscesos, pero principalmente para infartos medulares. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Que estos dos métodos no son excluyentes, al contrario, son complementarios, van a aumentar la precisión diagnóstica, nos van a permitir evaluar mucho mejor la extensión y la progresión de la enfermedad, y que vamos a usar medio de contraste en resonancia cuando estamos frente a patologías infecciosas, inflamatorias, vasculares o neoplásicas. Y definitivamente no vamos a usar medio de contraste para la tomografía de columna. En cuanto a la anatomía, recordemos que la médula se origina a nivel del bulbo y se extiende hasta la altura de L1, L2, donde pues allí ya termina el cordón, y está compuesta principalmente por una sustancia gris que es central, que tiene esa morfología en ala de mariposas o en morfología de H, rodeada por una sustancia blanca periférica. De allí van a emerger tanto las raíces anteriores y posteriores que finalmente se van a unir y van a conformar las raíces pues, de cada lado de la médula espinal. Recordemos adicionalmente que ese cordón está cubierto por meninges, estando en principal contacto con ellas la pia madre, seguida por la aracnoides, que es la capa intermedia. Debajo de esta aracnoides está el espacio subaracnoideo y en la capa más externa va a estar la dura madre. Este cordón espinal está dentro del canal espinal y para eso es muy importante que podamos tener en cuenta cuáles estructuras la están rodeando. Entonces vamos a ver que hay grasa en el espacio periférico que va a corresponder al espacio epidural. Va a estar el espacio intradural que está abajo de esa grasa y está compuesto principalmente por líquido cefalorraquídeo, estructuras vasculares y nerviosas, y ya en el centro vamos a tener como tal el cordón medular. Pero ¿por qué es importante esto? ¿Qué información nos brinda conocer esta anatomía y tener muy claro todos estos reparos anatómicos? La localización de las lesiones. ¿Qué quiere decir? Que cuando estamos con una lesión que está en el espacio epidural, lo que va a haber compromiso es de esa grasa epidural, que va a condicionar un desplazamiento de la dura madre y compresión medular, cuando la lesión es muy grande y pues la condiciona. En el espacio intradural lo que vamos a ver es que esa grasa, al contrario, está completamente preservada, la dura no está desplazada y en algunos casos podemos ver ese signo de la hendidura, que es esa interfaz de líquido laminar entre la lesión y la médula. Y finalmente, cuando la lesión se localiza a nivel del espacio intramedular, lo que vamos a ver es que hay una expansión del cordón medular. Pero, ¿qué quieren los médicos tratantes cuando están pensando en mielopatía y le envían estudios de imagen al paciente? Tenemos dos grandes escenarios, el escenario quirúrgico y el escenario médico. Para neurocirugía es muy importante descartar de manera emergente que el paciente tenga compresión medular, hernias traumáticas o colecciones, y es urgente que podamos informarles si el paciente tiene fracturas inestables, espondilodicitis o hernias que condicionen compresión radicular, mientras que para neurología van a ser el escenario de emergencias, los infartos medulares y las urgencias, las mielitis. Como vemos, son diferentes patologías que debemos tener presentes, distintos diagnósticos diferenciales, y para esto propongo hacerlo a través de un abordaje por etiología para que podamos tener de una manera más sistemática y más clara pues como las diferentes opciones diagnósticas. Como les mencionaba, lo vamos a hacer con un formato de casos clínicos de nuestra institución.
Entonces, en este primer caso, vemos este paciente, adulto mayor, con una bacteriemia complicada, que presenta cambios inflamatorios de estos cuerpos vertebrales y parcialmente de los discos intervertebrales adyacentes, que tras la administración del medio de contraste realzan. Hay un realce leptomeningio, pero adicionalmente llama la atención esta colección de bordes gruesos y realzantes en el espacio epidural que está condicionando una compresión de la médula. Esto por un absceso epidural, que es importante en cuanto a imágenes que tengamos en cuenta. La principal intensidad de señal de los abscesos en T1 va a ser hipointenso, mientras que lo vamos a ver en T2 como hiperintenso. El realce normalmente va a ser periférico cuando el absceso ya va a estar formado, un absceso maduro, por decirlo de alguna manera, mientras que estamos en etapa de Fremont, mucho más temprano, lo que vamos a ver es que es un realce heterogéneo. Este otro caso, una paciente en un posoperatorio de columna, quien presenta síntomas neurológicos posteriormente. En ella podemos ver cambios inflamatorios y cambios posquirúrgicos. En este remanente del disco y en los cuerpos vertebrales vemos un extenso edema que incluso se extiende hacia los elementos posteriores, que realza tras la administración del medio de contraste con una aparente colección y un extenso componente de realce en ese espacio anterior epidural con extensión hacia la región lateral izquierda. Esta paciente, los cultivos reportan una tuberculosis, es decir, que estamos frente a una enfermedad de poto. Los abscesos epidurales, ¿qué es importante entonces que tengamos en cuenta con ellos? Principalmente están relacionados con espondilodicitis o con artritis séptica. Son un diagnóstico pánico, es decir, que los debemos informar inmediatamente porque esto es una emergencia quirúrgica, y que los diagnósticos diferenciales que debemos tener en cuenta son hematoma epidural, dependiendo pues el contexto clínico en el que se encuentra el paciente, o metástasis vertebrales principalmente cuando está en etapa inicial o en etapa de Fremont. Los abscesos intradurales o abscesos intramedulares no son tan frecuentes, de hecho hay pocos casos reportados en la literatura, pero es importante que los podamos reconocer porque tienen peor pronóstico y pues tienen un tratamiento mucho más difícil, más complicado. De este otro caso vemos un paciente joven que sufre una caída de altura, tiene una luxofractura cervical con compresión de la médula, dado por esta colección densa en el espacio epidural anterior. De este otro lado, vemos este paciente anticoagulado, tiene una colección heterogénea en T1 y en T2 que condiciona compresión de la médula con una hiperintensidad en T2, esto por una mielitis pues, aguda asociada. En ambos casos estamos frente a hematoma epidural, este de origen traumático y este de origen atraumático. Entonces, en cuanto a las hemorragias espinales, ¿qué es importante que tengamos en cuenta? Al igual que en cerebro, se van a dividir con base en la localización, siendo más frecuentes los hematomas epidurales, también son una emergencia quirúrgica, y el estudio de elección va a ser la resonancia magnética. Sin embargo, muchas veces, como estamos frente a contexto de trauma, el primer estudio que vamos a tener es la tomografía, y para ellos es muy importante que tengamos presente que nos llevemos que para hacer una mejor visualización de la médula, debemos usar la ventana de cerebro que nos va a permitir visualizar la médula de una mucho mejor manera. Bueno, en imágenes entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que es una colección biconvexa, predominantemente heterogénea. Esto depende pues del estado en el que encontremos la sangre y que en estados hiperagudos va a ser muy difícil poderlo reconocer porque va a estar hipointenso en T1 e hiperintenso en T2, entonces no va a ser tan fácil. En este otro caso, un adulto mayor en un contexto oncológico presenta una colección heterogénea, predominantemente hiperintensa en el T1 por presencia de sangre, que está condicionando una compresión medular con hiperintensidad de la médula, es decir, que también le está condicionando mielitis, esto por un hematoma subdural. ¿Qué es lo importante del hematoma subdural? No son tan frecuentes, normalmente progresan rápidamente. Nuevamente, el estudio de elección es la resonancia magnética y lo que vamos a ver en imágenes son dos cosas principalmente. Primero, es una colección que tiene una morfología creciente que respeta la grasa epidural, como podemos ver acá, esta hiperintensidad alrededor de la dura, y en algunos casos la presencia del signo del Mercedes-Benz invertido. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vemos esta imagen, este es el signo del Mercedes-Benz
Benz invertido, que está dado por el ligamento dentado que se origina a cada lado de la pía madre y un septo posterior que encontramos en el cordón que va a dar esa imagen y esa apariencia. Bueno, entonces hasta aquí, ¿qué tenemos? La patología vascular puede ser ocupante de espacio o no ocupante de espacio. En este caso vamos a hablar, pues, como les decía, de las lesiones que generan compresión, que principalmente son los hematomas, siendo mucho más frecuentes los hematomas epidurales. Este caso es un caso bastante interesante, que fue desafiante, una paciente joven sin antecedentes, que presenta una destrucción de estos cuerpos vertebrales, predominantemente una mayor destrucción de este cuerpo cervical. Vemos que tras la administración del medio de contraste no realza y hay una aparente colección en el espacio epidural anterior. Vemos todo este componente realzante que está alrededor del espacio paravertebral izquierdo y hasta aquí la pregunta ¿es un proceso infeccioso o es un proceso metastásico? No teníamos antecedentes, la paciente previamente sana y lo que más nos hacía dudar era la ausencia de contraste de este cuerpo vertebral, que pues eso nos hacía inclinar un poco más a que fuese algo de tipo absceso. ¿Qué vimos acá? Tras la descripción quirúrgica se vio que esta paciente estaba cursando con una neoplasia, es decir, que esto era una metástasis epidural. Traigo este caso para que nos demos cuenta que muchas veces no es tan fácil poder hacer como esa diferenciación y tener tan clara pues a través de las imágenes cuál es la etiología que la está causando. En este otro caso, un caso mucho más diciente, una paciente adulta mayor, tiene una extensa masa pulmonar con bastante componente infiltrativo paravertebral que está condicionando toda esa compresión de la médula, pero adicionalmente vemos esa fractura patológica que se protruye hacia el canal espinal. Vemos cómo esa médula está completamente comprimida, pero sí adicionalmente vemos esta hiperintensidad por una mielitis. Esto por una metástasis intradural. Este otro caso también, un paciente con un antecedente de melanoma, vemos que hay una expansión del cordón medular, hay heterogeneidad por presencia de edema, pero adicionalmente podemos identificar esta lesión ovalada y heterogénea tanto en T1 como en T2 que realza tras la administración del medio de contraste. Esto por una metástasis intramedular. Recordemos que no son frecuentes y que lo que más clásicamente vamos a ver es que hay un edema desproporcionado con respecto al tamaño de la lesión. Entonces, hasta aquí, las metástasis. Recordemos, la columna es el sitio que más se va a comprometer por metástasis óseas. La mayoría va a ser por diseminación hematógena y en muchos casos puede ser incluso la primera manifestación de un primario desconocido. Otro tip para que nos podamos llevar es que la mitad de los pacientes que tienen compromiso intradural, que tienen una metástasis intradural, les debemos solicitar resonancia magnética contrastada porque hasta la mitad de estos pacientes pueden tener compromiso cerebral. En este caso, una paciente que presenta una masa en el espacio intradural ovalada que realza tras la administración del medio de contraste y genera compresión de la médula. Esta es una presentación típica de un meningioma espinal. Recordemos que estas lesiones son tumores benignos solitarios que cuando hay múltiples lesiones debemos sospechar en una neurofibromatosis tipo 2 y en un contexto de un paciente pediátrico siempre debemos considerar neurofibromatosis, aunque sea pocas lesiones porque es infrecuente que no se presente pues fuera de ese contexto. En hallazgos en imágenes que vamos a ver que son masas bien definidas, que tienen una base dural amplia, tienen cola dural, pueden tener o no calcificaciones y adicionalmente va a haber un realce que es ávido y homogéneo. Estas son las características más importantes. En este otro caso, también estamos viendo un paciente que tiene una lesión ovalada, heterogénea, que realza tras la administración del medio de contraste de manera periférica, tiene un componente nodular central y está condicionando también compresión de la médula. Esto por un schwannoma. Recordemos que los schwannomas son tumores benignos de origen en la vaina neural. Es un tumor que normalmente es solitario, es esporádico, pero también lo podemos ver en asociación con neurofibromatosis tipo 2 y en imágenes lo que vamos a ver principalmente es
que es una masa que está encapsulada, ovalada, que puede condicionar este cambio de remodelación ósea, y adicionalmente su intensidad de señal va a ser variable porque va a tener componente hemorrágico o degeneración quística o grasa. El diagnóstico diferencial, neurofibroma, por imágenes no es tan fácil poder distinguir si se trata de uno o de otro, pero pues para que lo tengamos en cuenta, el neurofibroma normalmente no va a tener componente hemorrágico ni degeneración. Este otro caso también, una lesión intramedular heterogénea que realza tras la administración del medio de contraste, tiene un componente quístico hacia sus polos, principalmente hacia su polo cefálico, también cursa con mielitis y con syrinx, esa dilatación del conducto central, una presentación típica de ependimoma. El ependimoma es la lesión intramedular más frecuente de origen neoplásico, es un grado moderado y normalmente lo que vamos a ver es que es una masa bien definida que condiciona ensanchamiento medular y adicionalmente vamos a ver la presencia de algunos signos significativos como este signo del tumor CAP, en el que vemos esta hipointensidad en el margen inferior de la lesión y que estaba pues por la presencia de hemosiderina y la dilatación del canal central. Eso es muy importante que lo podamos tener en cuenta. Este caso acompañante, un paciente joven, y de manera incidental se encuentra esta masa ovalada que tiene un anillo hipointenso en el T2, no realza significativamente tras la administración del medio de contraste por un cavernoma espinal. Son lesiones infrecuentes que van a tener esa apariencia de palomita de maíz y lo característico es ese halo hipointenso en el T2. Este otro paciente, 25 años, tiene una lesión intramedular heterogénea, fusiforme, bordes parcialmente definidos. Vemos que muestra áreas de realce parcheado tras la administración del medio de contraste y adicionalmente pues condiciona toda esa expansión de la médula. Este paciente, un astrocitoma, ¿qué es lo importante en cuanto al astrocitoma? Que son lesiones que son fusiformes pero que no están tan claramente delimitadas, que su realce va a ser variable, como le veíamos en la mayoría de los casos va a ser un realce parcheado. La hemorragia, a diferencia del ependimoma, es infrecuente y tiene menor grado que las astrocitomas cerebrales, pero es mucho más agresivo que el ependimoma. Este paciente, un antecedente de síndrome de von Hippel-Lindau, vemos en T2 un syrinx, una dilatación del canal medular central, y tras la administración del medio de contraste vemos distintas lesiones nodulares que realzan, que están ubicadas en diferentes zonas del cordón medular por un cuadro típico pues, de un hemangioblastoma espinal. Este tiene todo un espectro, puede ser desde los nódulos como lo veíamos aquí hasta la expansión del cordón. Es importante también que reconozcamos o que sepamos que en la mayoría de los casos van a tener syrinx y que al ser lesiones de origen vascular van a realzar ávidamente. Bueno, hasta este punto es como cuando uno está haciendo ese ejercicio de tratar de encontrar las diferencias en dos imágenes que aparentemente son muy similares, pero que muchas veces queda uno con esa sensación de estar un poco perdido porque no encuentra cuáles son como esas diferencias mucho más específicas que nos guíen. Para esto, entonces, es importante que podamos tener en cuenta como este mapa mental, cuando estemos frente a patología neoplásica nos preguntemos qué espacio está comprometiendo y con base en eso podamos saber si es una lesión que puede ser más de tipo primario o de tipo secundario y asimismo pues dar como la aproximación diagnóstica más pertinente para nuestros pacientes. Cambios degenerativos son otro tipo de patologías que también pueden condicionar compresión medular. También tienen un marcado o un amplio espectro que pueden ser desde complejos discos teofitarios pequeños hasta mucho más prominentes como los vemos en este caso, que están protruyendo hacia el canal medular. Y de otro lado podemos ver ya casos mucho más severos como esta hernia cervical que está comprimiendo la médula espinal y está generando una mielitis. Hernias lumbares, principalmente nos importan en este contexto, pues, es cuando hay compresión de las raíces nerviosas. Vemos una hernia foraminal izquierda
que está condicionando compresión de la raíz de este mismo lado, también es muy importante y es una de las emergencias para neurocirugía, como lo veíamos al inicio. Este otro caso, una lesión quística que tiene la misma intensidad de señal del líquido cefalorraquídeo en T1 y en T2, que condiciona remodelación ósea y desplaza anteriormente el saco tecal. Esto por un quiste aracnoideo. Recordemos que los quistes tienen siempre la misma intensidad de señal del líquido cefalorraquídeo en todas las secuencias. Son lesiones que no realzan, que no restringen y adicionalmente van a condicionar esa remodelación ósea. Entonces, hasta este punto, digamos que pues espero que ya cuando estemos frente a estos escenarios podamos sentirnos mucho más cómodos, tener en mente un abordaje mucho más organizado y recordemos siempre la importancia de priorizar los estudios que tengan sospecha de compresión medular. Para cerrar, ya esta compresión medular asociada con trauma, acá dos casos muy representativos. Este paciente de 15 años que hace un clavado en una piscina y presenta una compresión medular secundaria a esta luxofractura cervical que adicionalmente presenta una imbrincación o un bloqueo facetario. De este otro lado, un paciente de 21 años, accidente de tránsito, una fractura multifragmentada con abombamiento del muro posterior hacia el canal, con compresión y mielitis secundaria, y lo que más nos llamaba la atención en este caso, aparte de pues lo que ya es bastante evidente, era la ausencia de ese vacío de señal de la arteria vertebral del lado derecho. Este paciente es llevado a un angio, vemos que tiene una fractura del agujero transverso que condicionó una lesión vascular de esa arteria. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? La patología de la médula puede ser compresiva o no compresiva y las principales características son que cuando son compresivas el espacio que va a estar afectado va a ser el espacio intramedular, no son lesiones que ocupan espacio y el manejo es médico, mientras que en las compresivas lo que vamos a ver es que son lesiones multicompartimentales, sí ocupan espacio y requieren un manejo médico quirúrgico. Entonces, para que cuando estemos frente a un estudio, la primera respuesta que debemos darnos es si esta, la primera pregunta, perdón, es si esta es una lesión compresiva o no compresiva. Luego debemos preguntarnos qué espacio está siendo comprometido y finalmente, con base pues en datos clínicos, podamos hacer la mejor aproximación diagnóstica. Recordemos también que la patología aguda puede ser no compresiva, principalmente vascular inflamatoria, y unos puntos de aprendizaje. Cuando hacemos la lectura o la interpretación de los estudios de manera organizada, de manera sistemática, vamos a tener la oportunidad de brindar diagnósticos diferenciales mucho más pertinentes. Adicionalmente, cuando estemos frente a compresión medular, debemos ser muy cuidadosos si este paciente tiene hiperintensidad en T2 de la médula, que nos pueda hacer pensar que ese paciente esté con una patología aguda medular y aunque no tenga mielopatía, siempre la compresión medular es un diagnóstico pánico. Finalmente, todos los diagnósticos pánicos los debemos informar oportunamente porque a través de esto vamos a poder impactar positivamente en nuestros pacientes. Muchas gracias.